Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, porque el resto de los días, lunes, martes, miércoles y jueves, tenemos contrarréplica. Bueno, esta semana no hubo el jueves porque el jueves hubo contrahistoria, ya sabéis, que la moví por una cuestión de fuerza mayor porque me tuve que ir a Toledo a grabar un programa, no, dos programas con Federico Romero y con Daniel Gómez Aragonés. El primero de ellos es el que subió este viernes a la contrahistoria, perdón, este jueves a la contrahistoria que lo hicimos de Atila. La semana próxima ya llegará el que grabé, lo tengo todavía que editar y musicalizar y ponerlo bonito. Hicimos otro sobre Reinas Godas, magnífico. Vamos, que dio bastante de sí el viaje a Toledo de esta semana, aunque se cobrase como precio tener que mover la contracrónica de día. Me la llevé al viernes. Pero bueno, que también hubo contrarréplica, por supuesto. La de hoy ya sabéis que es para temas más de fondo, más de ayer, de hoy, de mañana y de pasado mañana también, a diferencia de las contrarréplicas que meto durante la semana, que son temas por lo general del día. Bien, os doy el número de WhatsApp, 690-827909. Los que lo estéis viendo en WhatsApp ya sabéis que lo tenéis en uno de los lados, en este exactamente, está puesto en un cuadradito que con el nuevo diseño, ahora ya que hago las contrarréplicas y las contracrónicas y las contrahistorias las hago todas en vídeo, he ido mejorando además el tema del vídeo a lo largo de los últimos meses. Empecé a finales de diciembre y estamos ya a finales de junio. Llevo 6 meses haciendo todas las contras sin excepción. No pensé yo que iba a conseguirlo en vídeo, es decir, en audio también, naturalmente, y la calidad de audio sigue siendo la misma, pero me ha variado un poquito el sonido porque ahora trabajo con un tipo de micrófono distinto para que me podáis ver la boca, que de la otra manera con esos micrófonos dinámicos con los que estaba antes pues me la tenía que tapar porque son micrófonos que tienen que estar muy cerquita de la boca, si no, no se oye bien. En el caso del vídeo pues es mejor o me ponía uno de corbata, que tampoco son gran cosa, como el que llevo en los directos, o utilizaba uno más, digamos, con más prestancia y también algo más caro, todo hay que decirlo, que es este de aquí. Los que lo estáis viendo por YouTube ya lo tendréis muy visto de los últimos meses. Es una caja, un micrófono magnífico. Bien, pues os he dejado el número, si mal no recuerdo, creo que sí. De cualquier manera os lo doy otra vez, 690-827909 y pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Juan, que es de Lima, es decir, del Perú, de la capital del Perú, que tiene una cuestión sobre el atentado de Hamás en el sur de Israel. Lo que trata de comparar Juan, vamos a escucharle ahora, es Hamás como resistencia palestina, que ya sabéis que es como lo suelen colocar algunos, y la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar antes de nada a Juan. Aprovecho la oportunidad para felicitarte por tu programa, por sus contenidos. Son muy variados. La verdad que yo soy un fanático de todos estos temas y debo decir que soy un fanático muy reciente, ¿no? Debo tener a lo más, yo creo que un año, quizás no creo que llegue al año y medio de haber descubierto tus podcasts, ¿no? Yo siempre también he cuestionado muchas veces las narrativas que nos enseñan en los colegios, en el colegio, la narrativa, el patrioterismo, que la culpa de nuestros males la tienen otras personas y cosas así por el estilo. Imagínate, qué podría decir, qué puede decir una persona que es un afrodescendiente en mi caso, ¿no? Que he escuchado de todo, ¿no? Que de todo, que la culpa de nuestra situación la tienen los que nos trajeron acá, que ellos fueron los que nos trajeron, que ellos fueron los que nos redujeron a esta situación y todo lo demás. Es una pena después descubrir con los años que las cosas no son tan así, o sea que las cosas no son blanco y negro, ¿no? No es exacto descubrir todas esas cosas. Eh, Sin embargo,
yo quisiera hablar sobre un punto acerca en específico y después terminar con una propuesta. Es acerca de lo que pasó el 7 de octubre de 2023 allá en Gaza, en lo que hizo Hamas, le hizo a los ciudadanos de Israel. Según ellos es por un caso de resistencia contra Israel. Eh, y dicen que está muy bien y a nosotros nos parece mal las cosas que han hecho, las maldades y todo lo demás. Yo me quería acordar acerca, porque no he escuchado, a menos que alguien me lo diga, yo nunca he escuchado que, por ejemplo, las cosas que hicieron la resistencia francesa contra los soldados de los ocupantes alemanes, las maldades que le hacían, los cogían a los soldados, los secuestraban, los fusilaban, los torturaban, lo mismo hacían contra su población, y después se metían entre la población, se escondían, no eran francos. Bueno, es la famosa guerra asimétrica. Es lo mismo que también puede haber pasado en Israel, pero qué diferente es dependiendo los anteojos o de quién se trata, ¿no? Aquellos son héroes, estos son villanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto medio al respecto? A ver si de pronto, de pronto para ti hay una cosa más clara al respecto. Después hay otra cosa. Eh, aquí acá en América Latina, tú sabes que nosotros somos bueno, no sé, pero en fin, nosotros somos muy musicales. Existen todo tipo de corrientes musicales acá en Hispanoamérica. Una de ellas es la famosa conocida como salsa. Habrás escuchado que es la afro-latino-caribeño-americana. Y yo digo, ¿por qué nunca hablan de los aportes, del aporte de la música, de la música hispana? ¿Por qué nunca hablan de los aportes de la guitarra española, de la rumba o del son, de la rumba flamenca, o del son que también es originario de, ¿cómo se llama?, de España? Tú sabes que muchas de las canciones de la famosa salsa o de los merengues tienen coplas o coplas españolas y que se cantan, son famosas. Sí, son famosas y se dicen, ¿no? Este, no sería, yo creo que debería haber una oportunidad que puedas hacer un programa acerca de eso, de la música, de la música salsa en este caso, de los ritmos latinos y la influencia que tenía España en esa música, ¿no? Porque da la sensación de que la única influencia que ha tenido la música, las canciones que disfrutamos, que podemos escuchar acá en Hispanoamérica, solamente da la impresión de que la única influencia es africana, cuando sabemos que no es así. Gracias. Gracias por la oportunidad de poderme dirigir a tu programa y espero que este año que comienza, sea lo mejor para todos nosotros y se logren los proyectos para ti y todos tus oyentes. Un abrazo. Gracias. Bueno, Juan, antes de meternos en harina, eso de afrodescendiente es una palabreja larga, larga y antiestética que se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte, de verdad. Yo a mí hace 30 años o 25 o 20 incluso me dices afrodescendiente y a ver, lo hubiera entendido, pero me hubiera resultado realmente extraño. Es la típica palabra que solo aparecía en tesis de doctorado de estudiantes de antropología y cosas así, y de estudios culturales, eso que llaman en Estados Unidos. A ver, no sé por qué se ha puesto tan de moda, aunque lo puedo imaginar, supongo que para no decir negro. Afrodescendientes somos todos, porque toda la especie humana viene de África. La única diferencia estriba en el momento en el que nuestros ancestros salieron de África. Unos lo hicieron antes y otros lo hicieron después. En el caso de los europeos, pues salieron
o de los orientales, los chinos, pues salieron antes, pero en el caso de los que están en África, pues no han salido todavía, o uno que acaba de llegar porque ha emigrado. Pero vamos, afrodescendientes somos todos los seres humanos. Bueno, eso por no hablar de que cuando dicen lo de afrodescendientes, siempre se refieren al África subsahariana, lo que antes se conocía como África Negra. A ver, si eres nieto de un egipcio o de un tunecino, para esta gente no eres afrodescendiente. Y ya tiene mala leche la cosa, porque cuando los romanos decían África, no se referían al continente, se referían a lo que hoy es Túnez, parte de Argelia y la costa de la actual Libia, que era la provincia de la África proconsular, como se llama, una de las provincias más ricas del imperio, por cierto. Es como el caso de Asia. Asia era una de las provincias de Asia Menor, es decir, lo que es hoy la península Anatolia, Turquía. Pero bueno, vamos con el tema que nos trae respecto a lo que nos comentas del atentado de Hamás en Israel. A ver, como supongo que ya sabrás, fue dirigido contra población civil, a la que asesinaron, violaron y secuestraron. Todo tipo de ultrajes tuvieron cabida en aquella tarde infausta. La resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, Juan, no atacaba a la población civil alemana, entre otras cosas porque no estaba en Alemania, sino en Francia. Atacaban a las fuerzas de ocupación alemanas que estaban en territorio francés. Lo mismo sucedió siglo y medio antes durante la guerra napoleónica en España, durante la guerra contra Napoleón, la guerra de la independencia, que la llamamos aquí, donde las guerrillas locales, aprovechándose de que la orografía de la península ibérica es muy accidentada, llevaron a cabo una guerra asimétrica contra los invasores, pues eso que se llama ahora guerra asimétrica, antes lo llamábamos guerrilla, una guerrilla con mucha ventaja además, pero atacaban a las tropas francesas destacadas en España. Simplemente les emboscaban y cosas así. Luego, por supuesto, los franceses respondían con muchísima crueldad, un poco lo mismo que los alemanes en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. En Gaza, la ocupación israelí como tal acabó en el año 2005. Sí, hace 20 años. Y los terroristas palestinos, los de Hamás, los de la Yihad Islámica, siguieron atacando a la población civil. No en la propia Gaza, porque allí ya no había civiles ni militares israelíes, allí atacaban a los civiles gazatíes, es decir, a su propia gente. No, pero digo, estamos hablando de Israel, sino en el mismo Israel, donde se infiltraban y atentaban con bombas o con tiroteos o haciendo reventar un cinturón explosivo dentro de un autobús en Tel Aviv. Los primeros años de este siglo fueron horrorosos en cuanto a terrorismo y los últimos del siglo pasado, pero vamos, especialmente a partir del año 2000. Los israelíes, de hecho, ya se habían más o menos acostumbrado a vivir con eso, si es que te puedes acostumbrar a vivir con algo así. Y el país se encontraba blindado. Si habéis ido a Israel, no lo sé, no habéis ido por Israel en los últimos 20 años o 25 años, notaréis que el país está mucho más blindado. Hace 2 años, cuando estuvimos en el contraviaje, que fuimos a Jerusalén, una de las cosas que llamaban la atención para el que no había estado allí desde los años 90 era que el famoso muro, cuando en los años 90 todavía no estaba. Se empezó a construir a raíz de esa ofensiva terrorista palestina a principios de este siglo. En las grandes ciudades, tipo Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, etc., ha llegado a ser el terrorismo una preocupación constante. En el momento en el que bajaron la guardia en la frontera de Gaza, se les colaron unos comandos y perpetraron aquella masacre. Bueno, eso por no hablar de los ataques con cohetes desde Gaza, que esos son continuos. Es una cosa que, en fin, las ciudades del sur de Israel, como Askelon o como Beersheba, eso es algo que cualquier israelí que viva por esa zona sabe bien de lo que hablo, porque lo ha tenido que padecer durante años. De hecho, poco después del atentado, bueno, al día siguiente estaban ya lanzando misiles. Es más, la cúpula de hierro, famosa, el Iron Dome, del que tanto se ha hablado, de Israel. Esa cúpula de hierro se concibió, en esencia, para combatir estos cohetes, no los misiles balísticos de los iraníes. Esa es la razón por la cual con los misiles balísticos da más errores que con estos cohetes. Así que, Juan, la resistencia francesa de la Segunda Guerra Mundial y Hamás, siento decirte, pero es que no son comparables. Los de la resistencia francesa trataban de liberar a su país de una ocupación militar y los de Hamás no. Los de Hamás son terroristas que atacan de forma sistemática a población civil en un país extranjero. No sé, algo así como, por llevártelo a tu país, a Perú,
Imagínate, no sé, que una banda terrorista en la frontera entre Ecuador y el Perú pues se dedicase a poner bombas y a asesinar civiles en el lado peruano. La ciudad peruana más cercana a la frontera con Ecuador creo que es Piura. Bueno, pues que en Piura viviesen atemorizados permanentemente porque les tiran cohetes, porque ponen bombas, eh, coches bomba, tipos terroristas suicidas, así han tenido que vivir los israelíes durante años. En cuanto a eso que me cuentas de la salsa y otros ritmos latinos, a ver, son músicas de pura fusión entre las tradiciones musicales españolas, africanas e indígenas, pues se produjo una fusión tremenda allí en América durante además 500 años. Los españoles llevaron instrumentos como la guitarra, bueno, y otros instrumentos europeos también como el violín se los llevaron hasta América. Y también se llevaron el sistema tonal europeo, ya sabes, mayor, menor, ciertos géneros como el villancico, que allí por supuesto se enriquecieron. Vamos, en pocas cosas hay más mestizas que la música. La música en general, no digo ya la música hispanoamericana. La música hispanoamericana ya sería en particular, porque dentro de que toda la música en sí es un arte muy mestizo, lo son todos realmente, ¿eh? Pero la música especialmente, pues ya la música hispanoamericana, un lugar tan mestizo, pues todavía mucho más. Cuando un músico oye algo, automáticamente eso le inspira. Da igual lo que puede escuchar, qué sé yo, una música húngara, o puede escuchar algo japonés, o viaja al África subsahariana, al África negra, vamos, y lo mismo, escucha a unos tocando sus instrumentos de percusión, automáticamente le inspira. Da igual que sea un músico autodidacta o uno que ha pasado por el mejor conservatorio de Europa, automáticamente le va a inspirar, va a aprender, y es posible que una parte lo incorpore. A fin de cuentas, ya digo, no deja de ser un arte, como la arquitectura, la pintura o la escultura. El arte, en definitiva, es mestizo por naturaleza. Bien, vamos a seguir con Pablo, que es de Argentina y que nos habla de cuotas femeninas y de los resultados académicos de las mujeres. Hola Fernando, en la contrarréplica de ayer escuchaba con respecto a los cupos femeninos dentro de la Filarmónica de Viena, y me vino a la cabeza la situación que vivimos, para a poner a modo de analogía, quizás para que sirva para reflexión, de los cupos de las residencias de cirugía en general, por lo menos en los países latinoamericanos, y creo que en España es una situación similar. Cuando yo entré a la residencia de cirugía general hace 20 años, la proporción era una residente mujer de las 4 que entraban por año cada 2 años. Y actualmente la proporción se invirtió completamente y son 3 mujeres y un varón por año. ¿Qué reflexión yo tendría que hacer al respecto? ¿De que ahora son mayoría mujeres? ¿De que nos están discriminando a los hombres? ¿O pensar quizás de que estudian cada vez más mujeres medicina y dentro de los que se reciben, que dicho sea de paso, eligen cada vez más la especialidad de cirugía y hacen mejores exámenes que los varones? Por lo cual, eh, creo que acá se les da vuelta la tortilla y esto que siempre se ha buscado por el lado del techo de cristal y de la discriminación, ahora deberíamos tomarlo de la forma inversa. Yo creo que no, simplemente es ver cómo las capacidades van cambiando a lo largo del tiempo por una cuestión de que cada vez más mujeres tienen la posibilidad de estudiar al igual que el hombre y que las mujeres muchas veces hacen mejor papel en cuanto a desempeño académico. Así que bueno, es para que te sirva de reflexión por lo menos mirarlo de otra perspectiva, de lo que puedo hablar de lo que conozco, y muchos más te podrán dar sus opiniones de las ramas que históricamente eran elegidas por hombres. Un abrazo. Pues no lo sé, Pablo, no sé cómo funcionará esto de la residencia en Argentina, si te digo la verdad, lo desconozco. Tampoco sé muy bien cómo funciona en España, porque no soy médico ni tengo a ningún familiar que lo sea. Es decir, que si existen cuotas de obligatorio cumplimiento o no para el tema de las residencias de los médicos. En el caso de que existan, que no lo sé, porque no me ha quedado muy claro el tipo de cuota del que estabas hablando, pues a mí me parece mal. Es decir, porque bueno, toda cuota por definición es injusta, ya que favoreciendo a unos se perjudica a otros, que no tienen la culpa de nada. En el caso de que haya más mujeres residentes porque tienen mejores calificaciones académicas, pues fenomenal, pues me parece muy bien, y es lo justo además. En general, y esto se ve en todos los países, yo creo, da igual el nivel educativo. Las mujeres suelen obtener, las chicas, vamos, suelen obtener mejores calificaciones de promedio. Tienen
menores tasas de repetición de curso, hay un porcentaje mayor de mujeres que se titula, que obtiene un grado superior, con referencia a los hombres que de su misma edad. Bien, esto se ve además en un montón de disciplinas. Eso sí, hay diferencias en la elección de estudios. Las mujeres tienden, como bien sabes, a optar más por humanidades, ciencias sociales, educación, todo lo relacionado con la salud. Bueno, los que estudiamos una carrera de humanidades, como es mi caso, pues, en fin, tenía un montón de compañeras en clase, te estoy hablando de los años 90. Recuerdo que mi hermano estudiaba ingeniería y siempre me lo decía, me decía, claro, tú sí, lo que tú quieras, pero tu clase está llena de chicas y en la mía hay muy poquitas, ¿no? Las ingenierías nunca han atraído tanto a tantas mujeres como hombres, y en el caso de humanidades o la propia medicina muchísimas más, ¿no? Esto ya desconozco la razón, puedo imaginármela, pero vamos, desconozco la razón, pero es así. Nadie las obliga a las mujeres a estudiar, qué sé yo, ciencias sociales y a los hombres a estudiar físicas o arquitectura o matemáticas o informática. Luego, en cuanto a habilidades específicas, y esto es por los sucesivos estudios que se han hecho y que más suelen encajar con lo que los que hemos vivido lo suficiente ya tenemos observado. Las mujeres suelen destacar en habilidades verbales, es decir, lingüísticas. Esto, pues, lo podemos ver en las notas que tienen en asignaturas como la lengua o la literatura. Pero aquí habría que preguntarse por qué las mujeres sacan mejores notas. Pues seguramente porque tienen más disciplina y estudian más. Ya no hay mucho más, no hay que darle muchas más vueltas. Le dedican más esfuerzo al estudio y a hacer trabajos extraescolares, qué sé yo, no sé, que le dedican más, le dedican más tiempo, más trabajo y más ganas. El resultado, pues es que ciertas profesiones, como la de juez, que tradicionalmente era masculina, hoy al menos en España tiene más mujeres. Con la medicina pasa lo mismo, es incluso más acusado. Hay más mujeres colegiadas que hombres. En este caso, además, no ha hecho falta cuota alguna. Simplemente estudiaron lo que les vino en gana. Y lo hicieron bien, porque llegar a juez o llegar a médico no es sencillo. Son dos profesiones realmente complicadas. Hay que estudiar mucho. Bueno, llegar a médico en España, desconozco cómo es en Argentina, pero en España pues es un proyecto personal y vital que va a consumir de 12 años de tu vida, 14 años de tu vida. Pero hasta bien entrada la treintena, los médicos no pueden decir que ya navegan en piloto automático. Pocas profesiones requieren una preparación tan larga. Y bueno, en el caso de los jueces, pues hay que estudiar mucho también. Aparte de estudiar derecho y tal, pues luego tienes que, en España por lo menos, superar una oposición que es francamente difícil. Así que, Pablo, todo lo que sea dejar que la gente estudie lo que quiera y que se dedique al trabajo que más le guste, que mejor se le da, pues a mí siempre me parecerá bien. Soy liberal, me gusta que la gente vaya a lo suyo y se dedique a su vida. No me gusta meterme en la vida de los demás ni que los demás se metan en la mía. Las cuotas no me gustan nada. Esas siempre me han parecido mal que se pongan donde se pongan, me es lo mismo, con alguna excepción contada, como puede ser las discriminaciones positivas, por ejemplo, que se hacen con los discapacitados. En ese caso me parece bien, porque ellos no tienen la culpa de lo que les sucede, y es bueno que una sociedad tiene que apoyar a este tipo de gente. Simplemente todos tenemos que apoyar a este tipo de gente, pero es la excepción que confirma la regla. Los trabajos, por lo demás, deben de ser para quienes reúnen los méritos adecuados, y el sexo o la raza son una cuestión accesoria. Vamos, que no son mérito de nada. Seguimos con Carlos, que es de Almería, que tiene una consulta sobre la presunta leyenda negra del comunismo. Digo presunta porque no hay ni leyenda, es negro. Casi todo lo que tiene que ver con el comunismo soviético es negro, pero en este caso no es leyenda. Pero bueno, vamos a escuchar antes a Carlos. Buenas, Fernando. Quería hacerte una consulta a raíz de una información que escuché sobre la leyenda negra del comunismo de la URSS, que supuestamente la impulsó un tal Rudolf Hertz de estadounidense, que al ser el creador de la prensa amarilla, pues básicamente me lo creo, porque el hombre tenía intereses, obviamente.
también supuestamente era un hombre filonazi y los nazis también tenían interés en manchar la reputación de la Unión Soviética. Así que quería saber tu opinión sobre la leyenda negra y si puedes hablarme de otras leyendas negras, como, no sé, de franquismo, porque yo sigo el dicho de ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Así que, pues era eso. Gracias y un saludo. Bueno, Carlos, sobre el comunismo soviético, como decía antes, antes de darte paso, a ver, no hay leyenda alguna, no hay leyenda negra. Ahí lo que sí tienes es leyenda rosa, mucha, especialmente por parte de los comunistas de nuestro tiempo, que en ese caso sí es una leyenda, pero leyenda negra no hay ninguna, hay hechos históricos muy bien documentados. Esto no es una leyenda, es historia sin más. Al margen de que a Randolph Randolph, no Rudolf, no le gustase la URSS, que no le gustaba, me consta, el hecho es que aquel país fue un infierno. Un infierno en el que seguramente a ti, que eres un español de nuestro tiempo, te costaría mucho vivir. Era una dictadura de partido único, una dictadura de economía planificada de la que ni siquiera se podía escapar. Bueno, y si escapabas te la jugabas. Algunos países de su órbita tuvieron que poner un muro, caso de Alemania del Este. Bueno, todos estaban protegidos por verjas y unas fronteras impenetrables. Se violaban en aquellos regímenes, especialmente en el de la URSS, se violaban sistemática y rutinariamente los derechos humanos. Y la represión política era continua. Y el Partido Comunista controlaba todos los aspectos de la vida. La disidencia se perseguía. La libertad de expresión, de prensa, de asociación, no existía. Directamente ni se contemplaban que tú te pudieras expresar libremente. Algo como lo que estamos haciendo hoy aquí, hablando libremente vosotros y yo. En la Unión Soviética no podíamos hacerlo. Ya, no había mucho más. Si a mí se me ocurría decir algo más con tanta gente al otro lado, no quiero ni contar. Bueno, me mandaban a Siberia seguro si es que no me metían un balazo. Que hubiera sido lo más probable, dependiendo de la época, es que me hubiesen ejecutado. Y tú, por supuesto, también, por ver qué es eso de enviar una nota de voz, pensando libremente. En la época de Stalin, que fue la peor de todas, sin ninguna duda, las purgas masivas resultaron en un ambiente de auténtica psicosis. El encarcelamiento, tortura, ejecución de cientos de miles de personas. Bueno, a Stalin le podemos adjudicar unos 20 millones de víctimas, ¿no? En sus 30 años de que estuvo en el poder. Vamos, casi 1 millón de personas al año de promedio. Luego tenían un sistema de campos de concentración, Gulag se llamaban, campos gigantes de trabajo forzado que estaban repartidos por todo el país, pero sobre todo en Siberia, en los que se sometió a millones de soviéticos a condiciones de trabajo puramente esclavo, por supuesto, unas condiciones inhumanas de supervivencia, inanición, trabajos extenuantes. Además, la censura era omnipresente. El Estado controlaba toda la información y toda la producción cultural para asegurar pues, la conformidad ideológica de todo el mundo. Y la libertad de movimiento estaba severamente restringida. Es decir, que aunque tú dijeses, vale, bien, esto no me gusta, pues me voy, no podías irte. Era un paraíso, entre comillas, de curso obligatorio, de curso forzoso, como los billetes. Luego, en el ámbito económico, no estaba permitida la propiedad privada. Instauraron un régimen socialista de economía planificada, como te decía antes, muy ineficiente. El sistema de planificación centralizada de la economía no hacía más que era una máquina de generar escasez, permanente además, por su burocracia y por la incapacidad del propio sistema de hacer cálculo económico. El resultado fue que había colas para todo, incluso para algo que damos tan por hecho como una simple barra de pan. Todo estaba burocratizado hasta la náusea y no se innovaba absolutamente nada. Bueno, cuando cayó el muro de Berlín, una de las cosas que se encontraron los occidentales cuando pudieron cruzar ya libremente al otro lado era que en los países del este pues los vehículos tenían tecnología de los años 40 o 50. Es decir, de 40 años antes. Los Trabant estos tan famosos o los Warburg que se pusieron tan de moda en los años 90 porque eran los coches de la Alemania del Este, estaban muy bien, eran muy graciosos y todavía los alemanes los siguen considerando un icono, pero en fin, eran vehículos de dos tiempos.
hechos de plástico, literalmente. Los textos trabantes estaban hechos de plástico muy duro y tal. Y por supuesto se tardaba para conseguir un automóvil, se podía tardar 10, 15 años. La gente ya de adolescente solicitaba el automóvil. A la vuelta de unos años había hasta chistes sobre este tema. A la vuelta de unos años pues ya te llamaban y no podías elegir ni color ni nada, había muy pocos modelos. Hay un chiste que es muy famoso, os lo voy a contar ya que estamos aquí en confianza, en el que año 1975, en plena Unión Soviética, ya el periodo de Brezhnev, cuando el sistema ya se había consolidado, se presenta ahí un soviético a comprar por fin su coche, un Lada, ¿no? Lo que tenían en los pocos modelos que había, con el dinero, después de ahorrar unos años, inscribirse. Entonces, bueno, que quería un coche. Dice, bueno, pues vuelva usted, ¿qué día estamos hoy? No, estamos a 1 de marzo de 1975. Bueno, pues vuelva usted en 1985, porque hasta entonces más o menos eran 10 años, pues no lo tendremos disponible. Más o menos le llegará dentro de 10 años. Vale, o sea que me está diciendo que para marzo del 85... Sí, más o menos. Para marzo del 85 le dijo el del concesionario, bueno, concesionario es un decir, el de la tienda o el almacén de vehículos. Vale, pues para marzo ya le llamaremos, ya le informaremos cuando le escribiremos para decirle que su coche está. Bueno, pero dígame exactamente el día. Y dice, bueno, pues no lo sé, ¿qué más le da? Dentro de 10 años. No, es que necesito saber el día. Bueno, pues ponga usted el 15 de marzo. Vale, el 15 de marzo se lo apunta por la mañana o por la tarde. Entonces se queda ya el del almacén, se queda mirándole sorprendido y le dice, pero a ver, ¿a usted qué más le da? Si es dentro de 10 años, ya le he dicho un día que puede ser otro, y qué más le da que sea por la mañana y por la tarde. O no, es que por la mañana viene el fontanero. Bueno, eso era la Unión Soviética en clave de humor. La inexistencia de la propiedad privada y de competencia hizo que al final pues los niveles de vida fueran bajísimos. Los salarios también lo eran, pero les estaban dando dinero que no valía nada, porque cuando llegaban a comprarse ese coche, ese Lada, se lo podían comprar porque tenían un montón de rublos o de marcos del este, pero que tenían un valor nulo porque no había nada que comprar. Y todo esto, pues claro, tenía a los trabajadores muy desmotivados. Que yo que sé, decía de ellos hacen como que trabajan, nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan, ¿no? En fin, que era un desastre. La escasez, la ineficiencia, la politización, fomentaron una corrupción que era generalizada. Mercado negro, favoritismo. La obsesión con industrializar el país devastó además el medio ambiente. La URSS fue capaz de secar el segundo mayor lago de la Tierra, el Mar de Aral, porque lo consideraban un error de la naturaleza. Dos ríos que desembocaban ahí, el Sirdaria y el Amudaria, y consideraron que eso era un desperdicio, que la naturaleza se había equivocado. Querían conquistar las tierras vírgenes y plantar algodón, y bueno, pues empezaron a represar estos dos ríos y lo secaron el mar. Todavía no se ha conseguido recuperar, más allá de un charquito que está en el norte. Por lo demás, la represión, la falta de libertad, la crisis económica crónica, pues generaron desencanto, cinismo, una pérdida continua de fe en el sistema entre buena parte de la población, por no decir la gran mayoría. Bueno, un ejemplo especialmente trágico, para que veas que no todo fue bueno, pues que vivían un poco peor, también viven peor en el tercer mundo. Fue la colectivización forzosa de la agricultura en la década de 1930, que provocó hambrunas devastadoras, como el Holodomor en Ucrania, que costó 5 millones de vidas. Bien, esto de lo que te hablo, Carlos, podría seguir hablando mucho más tiempo, ¿eh? Esto de lo que te hablo no es leyenda, son hechos documentados. Que Hearst quisiese manchar la reputación de la Unión Soviética, pues es algo intrascendente. Esa reputación ya se encargó de mancharla el propio régimen soviético. Bien, vamos ahora con Israel, que es de Vigo, que nos habla del programa de David Broncano en Televisión Española. Me gustaría hacer un comentario al hilo de la polémica de las últimas semanas sobre el programa de Broncano, que al parecer en la televisión pública pues ha echado a rodar con el ánimo de fastidiar a Pablo Motos, que en los medios gubernamentales se le considera un poquitín fascista. Y bueno, el coste es exorbitante para lo que es un late show normalito, que por cierto, cuando estaba en Movistar tampoco es que estuviera una audiencia arrolladora. Pues para estar en Movistar hay que abonarse, pero tampoco es que hubiera 15 abonados en Movistar. Había bastantes millones y la audiencia del programa era más bien discreta. Llama la atención
el aumento que ha tenido cuando ha pasado a la televisión pública, que mucha gente ni sintonizada tiene. Pero bueno, prescindiendo de las evidentes sospechas de la medición de audiencia, me gustaría hacer hincapié en un argumento que nos dan los progres para justificar, ya digo, el coste del programa, que son 14 millones por temporada, 2 temporadas, aparte de unas condiciones contractuales leoninas. Y es eso que dicen que, bueno, que no son para Broncano, que es para pagar todo el programa. Y claro, en este argumento que ellos dicen, entenderán que es súper decisivo, claro, a mí me llama la atención que lo que están haciendo realmente es privatizar, pues, bueno, conceder a una empresa privada, pues, el dinero público. Porque, ¿qué pasa? En televisión española no hay nadie capaz de hacer un decorado, de iluminarlo con un poquito de cariño, de situar las cámaras, de realizar el programa, porque lo que se está haciendo en realidad es, pese a que en televisión española se supone que hay buenos profesionales capaces de echar a rodar un programa, pues se privatiza. Conviene comparar con la actitud de los progres y el personal sanitario, en este caso, esta connivencia o esta tolerancia hacia la privatización. Pues, por ejemplo, se rasgan las vestiduras si un servicio sanitario público contrata a un laboratorio privado, pues analíticas sota caballo rey o unas radiografías sencillitas. Quieren acabar con todo, es el fin de la sanidad pública. Y todo, bueno, pues porque un servicio público donde hacen 15 pruebas, pues en la sanidad privada hacen 25 y más baratas. Y entonces, pues ya digo, llama la atención este contraste, este doble rasero, cuando a ellos les interesa. Aunque bueno, en televisión española, que es un nido de corrupciones, corruptelas y mamandurrias, pues ya nada sorprende. Si ya no nos sorprende que los ciudadanos españoles, los contribuyentes, tengamos que pagar un seguro médico privado a los empleados de televisión española, ¿qué nos puede sorprender? Pues supongo que ya lo sabrás, Israel, la apuesta al final no les ha salido, la apuesta por Broncano. Nos acercamos ya al final de la temporada y bueno, y quien ha ganado la batalla ha sido Pablo Motos. Además ha ganado por mucho, ¿eh? Le saca algo así como 5 puntos de cuota de pantalla en el último mes, en el mes de junio. Algo así como un 15% frente a un 10%. La cosa anduvo igualada en los 2 o 3 primeros meses, el último trimestre del año pasado. Recuerdo que hice un programa con Rubén Arranz, hice también una a la contra. Estaba yo todavía en Cambridge, hice una a la contra sobre este tema de Broncano y Motos. La verdad es que no tenía ni idea cómo iba a ir la cosa, aunque tenía mis dudas de que alguien como Broncano consiguiese desbancar a un primerísima espada como es Pablo Motos, ¿no? Pero vamos, simplemente esperé, me senté a mirar qué es lo que estaba sucediendo y la verdad es que los meses de octubre, noviembre no le iba mal la cosa. Realmente cuando ganaba la revuelta ganaba por poco, por muy poquito, por apenas décimas. Pero a partir de el primer año, del año nuevo, fue de los primeros de año, la cosa ya... Nada. Es que la revuelta de Broncano no ha conseguido ni acercarse al hormiguero. Bueno, al final ha sucedido lo que muchos vaticinaron. Ni poniendo 14 millones de euros encima de la mesa y dándoles todas las facilidades, han conseguido destronar a Pablo Motos. La razón yo creo que es simple. Pablo Motos lleva muchos años en esto. Es muy bueno. Sabe hacer muy bien su trabajo. Ya comentaba yo en aquel programa, yo no soy aficionado a ese tipo de espacios, pero bueno, cuando alguien es bueno en lo suyo, evidentemente es a reconocerlo. Bueno, y encaja mejor además con el tipo de telespectador que existe en estos momentos, que tiene una edad superior a la de hace 25 años. Por un lado hay menos gente joven, que hace un cuarto de siglo, y luego por otro lado, la gente joven no ve la tele. Cuando yo tenía 25 años, todos veíamos la televisión. Uno de los 5 o 6 canales que había los teníamos que ver. Y conocíamos los programas, etc. Sí, justo hace 25 años es cuando se estrenó Gran Hermano, en Telecinco, lo recuerdo, año 2000. Aquello fue un fenómeno social. Hoy ya no hay nada ni remotamente parecido a eso. Con Broncano se daba además la circunstancia de que él estaba allí por empeño personal de Pedro Sánchez, que movió Roma con Santiago para que se lo trajesen de Movistar Plus. Esa es la realidad. Lo de la batalla esta entre Broncano y Motos, pues la verdad es que es ilustrativo de lo desesperado que anda Sánchez, porque junto a Broncano, unos meses más tarde, como ya sabrás, Israel, entiendo, se trajeron de Telecinco a medio equipo de Sálvame, que ya había cerrado en Telecinco para hacer un programa llamado La Fábrica de la Tele.
que ha resultado ser un fracaso estrepitoso de audiencia. Bueno, se ha caído ya de la parrilla, ha durado poquísimo. Todo para llevar audiencia hacia Televisión Española y que se queden a ver los informativos, los de Fortes o el de Inchaurrondo. Porque es que la cosa va de eso. Utilizan el contenido de mero entretenimiento para colocar la desinformación proveniente directamente de la Moncloa. Iba a decir información, pero es que no es información. A estas alturas ya es pura desinformación. Pero esto es bueno, si hasta el Consejo de Informativos de Televisión Española, que no es sospechoso precisamente de estar en el fascismo ni nada por el estilo, todo lo contrario, se ha quejado. Pero bueno, a estos les da todo igual. Si hacen lo que hacen con cosas mucho más serias, como el Fiscal General del Estado o el Tribunal Constitucional, a ver, ¿qué no harán con Televisión Española? Muy bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado. Así que nada, con estas me despido de todos vosotros. Hasta mañana.